Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí con el estudio del libro de Daniel. Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 4 y 5. Le hemos titulado Cuidado, bestias sueltas. ¿Por qué el título? Porque en este camino de la vida, en el camino en que estamos andando, en este camino que estamos estudiando de la profecía, nos ha puesto una advertencia sobre que hay algunos hombres que se comportan como bestias, que deambulan en el camino. Y vamos a estudiar en este libro cómo Daniel enfrentó a estos hombres que tenían un carácter y un corazón de bestia. Y cómo para el Señor no hay nada imposible, aún puede tratar con este tipo de personas. Les voy a invitar que en el lugar donde estén puedan cerrar sus ojos, los que puedan arrodillarse, se arrodillen junto conmigo y vamos a pedir la presencia de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos permites estar en esta mañana estudiando el libro de Daniel. Te damos gracias porque nos das la vida y la salud. Y también aprovechamos de pedir en esta oración por los hermanos que están enfermos. Te suplicamos tu sabiduría, que puedas abrir nuestras mentes, puedas ungir mis labios para enseñar tu palabra. Y por sobre todo, que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que produzca el efecto que debe producir en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, esta mañana y te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. El tema que vamos a estudiar esta mañana es un tema que para mí yo lo considero familiar. ¿Por qué familiar? Porque tiene relevancia tanto para los padres como para los hijos. Sería muy bueno que están escuchando este tema en familia, que le puedan poner atención o compartirlo con sus hijos. Vamos, antes de comenzar el estudio de Daniel 4 y 5, a revisar algunos textos y hacer una revisión de lo que hemos estudiado hasta ahora para ir conectando algunas cosas. Vamos a leer primeramente Salmos capítulo 49, versículo 20. Salmos capítulo 49, versículo 20. Dice lo siguiente: el hombre que goza de honores y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre que goza de honores y no entiende es semejante a las bestias que perecen. Mateo capítulo 23, versículo 12. Dice así: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Interesante. Y primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y aquí da algunos ejemplos: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
que todos los hombres sean salvos, incluso los presidentes, los ministros, los que tienen responsabilidades y que probablemente están muy alejados del conocimiento de Dios. Hay que orar por ellos también. La historia de Daniel ha tenido varios paralelos hasta el momento. Ayer vimos algunos. Hemos revisado justamente las conexiones entre los distintos capítulos. Pero hoy revisaremos cómo se conectan estas experiencias a nivel personal con la vida de Nabucodonosor. Podemos aprender sobre el carácter de Nabucodonosor revisando algunas cosas en los restos de los capítulos, del 1 al 3. Por ejemplo, en Daniel capítulo 1 vemos que es un gobernante sumamente inteligente, calculador, que no solamente levanta su imperio por medio de la fuerza, de la conquista, de la violencia, sino que es todo un sistema que él estructura, un sistema cultural. Vemos también en el capítulo 1 a los embajadores del cielo que entran en la corte de Nabucodonosor. En el capítulo 2 vemos al tirano. Empieza a aparecer un poco el carácter de Nabucodonosor, el violento. Un carácter como bestia, como león, como lo describe la profecía. Se relaciona en base a lo que obtenía de las personas que gobernaba, y si no tenía algo, si no le servía, bueno, les cortaba la cabeza. No tenía escrúpulos para mandar a matar a la gente. En el capítulo 3 vemos la terquedad de Nabucodonosor, siendo que tuvo un mensaje del cielo, cómo se revela y cómo era olvidadizo a las evidencias del Dios Todopoderoso y cómo su orgullo corrompe la verdad de Dios. Nabucodonosor, en todas estas experiencias en los capítulos anteriores, porque primero tuvo una evidencia física, tuvo evidencia justamente a través de la vida de Daniel y sus compañeros, iba siendo acorralado por la verdad de Dios, como si la mente del hombre fuera una ciudad, y la verdad de Dios está luchando por poder entrar en esa ciudad. Nabucodonosor, en el capítulo 1, tuvo un interés por una cultura peculiar, que volvía a los hombres 10 veces más inteligentes al obedecer los mandatos de su Dios. Reconoció, por ejemplo, que Dios es poderoso y es el único que sabía el futuro y lo revela a los hombres. Tuvo temor en el capítulo 3 y exigió respeto para el Dios de Daniel, para el Dios de estos 4 hebreos, y puso un edicto real que nadie podía hablar en contra de este Dios. Pero pese a todas estas experiencias donde vemos a Nabucodonosor cuando se encuentra con algo milagroso, de postrarse, arrodillarse y humillarse, hay algo que él nunca hizo, y eso fue entregar su corazón. Vamos a revisar muchos más datos que aparecen en la historia para que podamos construir el perfil psicológico de Nabucodonosor. Nabucodonosor II, él vivió desde el 630 al 562 a.C. Es probablemente el gobernante más conocido de la dinastía caldea de Babilonia. Él es famoso por la conquista de Judá y Jerusalén y por su monumental actividad constructora de Babilonia, como los famosos jardines colgantes de Babilonia. No sé si ustedes han escuchado, que según cuenta la leyenda fueron construidos para su esposa, que sentía nostalgia por el ambiente montañoso primaveral donde ella creció. Nabucodonosor es llamado tradicionalmente como Nabucodonosor el Grande. Así lo refleja la historia caldea, la historia que está ahí en los países árabes, en Irak, que es un gobernante históricamente muy tenido en honra. Quizás nosotros lo tenemos como una persona destructora por el tema de que atacó Jerusalén y destruyó el templo. Pero Nabucodonosor realmente en el tema de la historia es muy reconocido. Nabucodonosor fue hijo mayor y sucesor de Nabopolassar, ese fue su padre, quien liberó Babilonia de la
dependencia de Asiria y dejó a Nínive en ruinas. Esto lo dice el historiador Beroso, que contrajo matrimonios con la hija de Amulia de Ciazares, rey de los medos, y por eso su reino fue relativamente en paz con los medos y los persas. Tomando en cuenta las inscripciones y el número de templos construidos o restaurados por él, podemos concluir de que fue un hombre muy devoto a sus creencias religiosas. Lo que se sabe de su historia lo muestran con una disposición humana, en llamativo contraste con la demostración de crueldad gratuita de la mayoría de los soberanos asirios. Debemos recordar que en esos tiempos, en los tiempos donde estaba Asiria, los reyes, o cuando iban a la pelea y por ejemplo ganaban, no dejaban hombre, ni mujer, ni niños vivos, y muchas veces los desollaban. Nabucodonosor no caía en esos actos de crueldad que habían en su alrededor, sino que él tenía una visión más amplia sobre la guerra. Él quería formar una cultura, un imperio. Fue debido a esta moderación que Jerusalén fue perdonada repetidas veces y finalmente fue destruida solo cuando esto fue una necesidad política. Los príncipes rebeldes obtuvieron perdón. Nosotros sabemos a través de la historia que se les perdonó muchas veces a Jerusalén, y solo cuando ya estaban pactando con Egipto, Nabucodonosor ya no tuvo otra manera de poner freno que destruir Jerusalén. Nabucodonosor mostró mucha consideración a Jeremías, dejándolo libre de acompañar a los exiliados a Babilonia o de permanecer en Jerusalén, y nombrando a uno de los amigos del profeta, Godolías, como gobernador de Jerusalén. La tradición babilónica cuenta que al final de su vida, Nabucodonosor, inspirado desde las alturas, profetizó la ruina inminente del imperio de Caldea. Esto podemos encontrar en el historiador Berosus y en Eusebio, página 941. Nabucodonosor murió en Babilonia entre el segundo y sexto mes del año 43 de su reinado. Vamos a revisar un poco más. Dice, pareció sentirse más orgulloso por sus obras que por las victorias en el campo de batalla durante el último siglo de la existencia de Nínive. Nabucodonosor, continuando con el trabajo de reconstrucción de su padre, tuvo como propósito convertir su capital en una de las maravillas del mundo antiguo. Templos fueron restaurados, nuevas edificaciones de increíble magnificencia fueron construidas en honor a los dioses del panteón babilónico. Para completar el palacio real comenzaba. Nada fue ahorrado en madera, de bronce, oro, plata o piedras preciosas y materiales raros. Un pasaje subterráneo y un puente de piedra que conectaban las dos partes de la ciudad separadas por el río Éufrates. La ciudad se volvió inexpugnable con la construcción de un triple muro. Pues entonces que Nabucodonosor no solamente un tirano, una persona con un carácter como de bestia, sino que la historia lo reconoce como una persona que reconstruyó, que construyó, que hizo muchas obras, muchas cosas. Y el espíritu de profecía, en Patriarcas y Reyes, página 377, nos habla del carácter y dice, a pesar de lo idólatra por nacimiento y educación, y de hallarse a la cabeza de un pueblo idólatra, tenía un sentido innato de la justicia y de lo recto. Y Dios podía usarle como instrumento para castigar a los rebeldes y para cumplir el propósito divino. Con la ayuda de los fuertes de la gente, le fue dado a Nabucodonosor, después de años de pacientes y cansadores esfuerzos, conquistar Tiro, Egipto. También cayó presa de sus ejércitos victoriosos, y mientras añadía una tras otra al reino babilónico, aumentaba su fama como el mayor gobernante de la época. Con eso ya podemos tener en Nabucodonosor, que es el centro
capítulo 4 de Daniel. Vamos a abrir las Biblias en Daniel capítulo 4. Vamos a empezar a leer y repasar un poco esta historia. Daniel capítulo 4, versículo 1. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo publique las señales y los prodigios que Dios ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su señorío de generación en generación. Ya cuando uno empieza la lectura del libro de Daniel, capítulo 4, uno percibe algo distinto. No es el Nabucodonosor que nos encontramos en el capítulo 1, 2, 3 y 4, sino que en el 4 hay una distinción. Es diferente. Él primero mandaba matar, cuando tenía problemas exigía, llamaba a los pueblos, pedía su obediencia, usaba su poder sobre las personas, pero ahora en las primeras frases que él comienza este libro, que narra la historia de él, y probablemente es una carta escrita por él le desea la paz a la nación, a las naciones y a los pueblos y a las personas. Ya no hay violencia en su boca, sino que ahora hay paz en su corazón. Seguimos leyendo el versículo del 4 al 7. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi cama, floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama me turbaron las imaginaciones y visiones de mi cabeza. Por esto mandé a que vinieran ante mí todos los sabios de Babilonia para que nos mostraran la interpretación del sueño. Vinieron pues de nuevo, otra vez, magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y recibí el sueño delante de ellos, pero no me pudieron mostrar su interpretación. El gran problema, como vamos viendo de Nabucodonosor, es que él olvida. Él ya había tenido esa experiencia en Daniel capítulo 2, que solamente uno podía responder y contar el sueño y su interpretación. Pero de esta manera él vuelve atrás, retrocede en su experiencia personal. Y Dios tiene que volverlo a convencer que solamente hay un Dios que revela lo futuro. Se presenta entonces delante de Daniel a este hombre que había disipado ya las impresiones personales de sus experiencias con Dios. Debemos hacer contraste, por ejemplo, con otra persona, con Abraham. Citando Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7, dice: Abraham atravesó toda la región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en la región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces, en respuesta a ese hecho milagroso, a esa experiencia que tuvo con Dios, Abraham erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. Ese era el carácter de Abraham, para no olvidar las cosas que Dios había hecho con él, los mensajes de él. Dice que erigía un altar, hacía un sacrificio. Mientras que Nabucodonosor, cuando tenía experiencias religiosas, no las dejaba ahí en su mente fijadas, y con el tiempo desaparecía la impresión. Abraham, para no olvidar sus experiencias con Dios, milagros, visiones, construía un altar en cada lugar donde estuvo, donde tuvo una experiencia cercana con Dios, quedando como testimonio todos los días de Abraham en Canaán. Él se hizo famoso por lo mismo, por su culto, por su devoción. Y vemos ese contraste con Nabucodonosor, que no hacía eso. Nuevamente, en el 4, el tema de Daniel. El único podía ayudarlo en ese problema. Vamos a leer Daniel capítulo 4, versículos del 8 al 12. Vamos a avanzar, dice: hasta que se presentó ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y mora el Espíritu del Dios Santo, y referí
mi sueño delante de él, diciendo: Belsasar, príncipe de los magos, ya que he entendido que el Espíritu de Dios está en ti, y que ningún misterio se te esconde. Y las visiones del sueño que he tenido, declárame ahora su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza, hallándome en mi lecho, miré y aquí en medio de la tierra un árbol cuya altura era enorme. Árbol crecía fuerte y su copa llegaba hasta los cielos, y su extensión a todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él hallaban abrigo las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves de los cielos, y de él se alimentaba toda carne. Aquí necesitamos hacer una reflexión, mis hermanos. Nabucodonosor, siendo pagano, era una tentación de algo bueno para su reino. ¿Cómo es tu plan para con tus semejantes, mi hermano? Nabucodonosor era una persona, una bestia, que aún tenía roles que el cielo observó. Era un gran árbol que daba cobijo a toda la nación. La gente disfrutaba de paz y justicia y orden. Podrían fructificar y encontrar sustento. ¿Cómo eres tú, mi hermano? ¿Eres un árbol trabajado por el Señor? ¿Eres un árbol que la gente debajo de tu sombra y les das paz? ¿O eres un árbol que echa sombra y proyecta esa sombra debajo de él, pero seca todo lo que se pone debajo? Seca a su familia, seca a sus hijos. No prosperan ni duran, no crecen. Solamente es el árbol que crece solo y se impone al resto de su familia. Yo he conocido a mis hermanos que son así, que ellos se erigen, ellos crecen, pero no se ve que los que se juntan con estas personas se desarrollen, crecen. Como siendo pagano, el cielo reconoce que debajo de él las cosas fructificaban. Él era un gobernante justo, recto y ordenado. Vamos a seguir leyendo del 13 en adelante. Dice: yo miraba en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi lecho, cuando he aquí un guardián santo descendía de los cielos. Clamando a gran voz dijo: cortad el árbol y quitadle sus ramas, sacudid su viaje y derramad su fruto, y váyanse las bestias que están debajo de él y aves de sus ramas, pero dejad el tronco con sus raíces en tierra, ligado con ligadura de hierro y bronce, entre la hierba del campo, y con el rocío de los cielos sea bañado, y con las bestias comparta la hierba de la tierra. Sean cambiadas su mente de hombre y désele instinto de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los guardianes, y la decisión por la palabra de los santos, para que los vivientes reconozcan que Dios domina sobre el reino de los hombres, que lo da a quien quiere y pone sobre él al más humilde de los hombres. Podemos rescatar una lección interesante también acá y hacer una conexión con Apocalipsis 20, del 1 al 3. Nabucodonosor, debido a su orgullo, fue sentenciado en visión a ser cortado y ser atado, dice, con cadenas y bronce, y ser puesto ahí en un aislamiento. El diablo, Satanás, va a pasar algo similar en 2000 años. Dios no actúa de manera distinta. A nosotros dio una oportunidad de esa manera. Y nosotros sabemos por testimonio que Apocalipsis 20, del 1 al 3, más adelante, nos hablan que no va a arrepentirse. Vamos a seguir leyendo
Daniel capítulo 4, versículos del 19 al 27. 19 al 27. Pero Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi una hora, turbado por sus pensamientos. Entonces el rey habló y dijo: Oh Belsasar, no se turbe ni el sueño ni su interpretación. Respondió Belsasar y dijo: Señor mío, sea este sueño para tus enemigos y su interpretación para los que te aborrecen. El árbol que has visto que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba a los cielos y se extendía a todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y de cuyas ramas andaban las aves de los cielos, eres tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues tu grandeza creció hasta llegar hasta los cielos y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un guardián santo que descendía de los cielos y decía: cortad el árbol y destruid, dejad la tierra el tronco con sus raíces, ligado con ligaduras de hierro y bronce entre la hierba del campo y el rocío de los cielos, sea bañado, y con bestias del campo sea su porción, hasta que pasen 7 tiempos sobre él. Esta es la interpretación. Oh rey, y la sentencia de Dios ha venido sobre mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío de los cielos serás bañado, y pasarán 7 tiempos, o 7 años, como contaban los antiguos sobre ti, hasta que reconozcas que Dios tiene el dominio del reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto al orden de dejar el tronco del árbol con sus raíces en la tierra, significa que tu reino te quedará firme, después de que hayas reconocido que los cielos son los que gobiernan. Por tanto, rey, acepta mi consejo, adivina tus pecados con justicia y borra tus iniquidades, mostrando misericordia para con los oprimidos, por si tal vez pueda haber una prolongación de tu tranquilidad. Acabamos de ver un pedazo extenso, mis hermanos, pero es para que pueda quedar plasmado en ustedes la amabilidad que tiene Daniel para hablar. Daniel tiene una cercanía con Nabucodonosor. Hay un cariño. Conoce la obra que Dios está haciendo por medio de Nabucodonosor y en Nabucodonosor. Y las primeras palabras son de amistad, son de simpatía. Pero esa amistad, la simpatía, primeramente fue fiel al Rey de los cielos. Dio la interpretación a Nabucodonosor y no le quitó nada, sino al contrario, su amigo lo amonestó y le dijo de una manera que debemos poner atención, porque muchas veces yo le llamo a esto el Evangelio según Nabucodonosor, cómo el Señor transforma una vida y cómo el mismo rey Nabucodonosor narra cómo sufre esa transformación, cómo le cambia ese corazón. Daniel dice: rompe con tus pecados mediante justicia e iniquidades mediante misericordia. Tan sencillo es el Evangelio. Él tenía que terminar de transgredir la ley de Dios y debía buscar la justicia. Y nosotros sabemos que solo podemos encontrar justicia en Cristo Jesús. Y le dice que la rebelión, su iniquidad, debía también hacerlo con obras prácticas, con misericordia para con los pobres. No era un asunto teórico, sino que él debía revelar el amor en su corazón haciendo obras de caridad. Pone el lenguaje del cielo, el Evangelio, y lo baja al nivel de Nabucodonosor, donde él lo puede entender. Qué interesante, Daniel, cómo trabaja con el carácter de Nabucodonosor.
Los requisitos del cielo siempre han sido los mismos. Han sido que guardemos sus mandamientos y que tengamos la fe de Jesús o en Jesús. Vamos a leer Profetas y Reyes, página 380. Por un tiempo la impresión que habían hecho la amonestación del consejo del profeta fue profunda en el ánimo de Nabucodonosor. Pero el corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. La complacencia propia y la ambición no habían sido desarraigadas todavía del corazón del rey, y más tarde volvieron a aparecer. A pesar de las instrucciones que le fueron dadas tan misericordiosamente, y a pesar de la advertencia que presentaban las cosas que le habían sucedido antes, Nabucodonosor volvió a dejarse dominar por un espíritu de celo contra los reinos que iban a seguir. Su gobierno, que hasta entonces había sido en buena medida justo y misericordioso, se volvió opresivo. Endureciendo su corazón, usó los talentos que Dios le había dado para glorificarse a sí mismo y para enroscarse sobre el Dios que le había dado la vida. Vemos que esta impresión, este llamado, se le fue. Igual que como el sueño que antiguamente él había tenido en ellos, no dejó una impresión perdurable. Y la Biblia da testimonio en Daniel capítulo 4, versículos del 28 al 33, y cuando él tenía la palabra en su boca, cuando iba a decir, esta es la gran Babilonia que yo escribí para morar real con la grandeza de mi poder, para la gloria de mi majestad. La Biblia dice, nada de expresión de eso casi. Anunciando, dice, que bajó este vigilante y le dice, oh reina Nabucodonosor, versículo 31, a ti se te habla, el reino te es quitado. Serás apartado entre los hombres y te alcanzarás este recado y apacentarás con huellas. Y con los hombres y luego nosotros hombres cogía hierba como los bueyes y hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de pez. Hermanos, meditemos y reflexionemos cómo Dios trata con el corazón de Nabucodonosor. Dios ha visto dentro de él los anhelos de justicia, de rectitud, de ser humilde frente a las cosas divinas. Cada vez que Dios se aparecía en su vida, él se postraba y reconocía a Dios de Daniel. Dios no olvida, los hombres son los que olvidan, pero Dios no olvida. La Biblia es clara, el que se humille públicamente, el que reconozca a Dios, será reconocido por él allá. Y como Dios no olvida, dice que trató de manera personal, directa y fuertemente con Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo que pasar por 7 años de una educación distinta, diferente, forzada. La sabiduría y la misericordia de Dios se presentaron en esos 7 años. Podemos hablar que tuvo 7 años de reforma roja muy forzada, ya que lo único que podía comer era hierro, igual que los bueyes. 7 años de humillación sobre su carácter, porque estuvo ahí como los adultos. 7 años de una vida sencilla. Le tomó 7 años al Señor restaurar su mente y sacarlo de carácter violento, de esa tendencia a enaltecerse y a enorgullecerse frente a Dios. Esos 7 años en la vida de Nabucodonosor
fueron totalmente efectivos. Lo curó de la dependencia en su propia mano, en sus propias fuerzas. Lo curó del ego y las ganas de tener más. Lo curó de la solución. Profetas y Reyes 3:8-2 dice que una vez un orgulloso monarca había llegado a ser un humilde de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey ahora sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios de los cielos y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. A esta reprensión de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitaba aprender y que necesitan aprender todos los gobernantes, a saber que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Reconocían a Jehová como el Dios viviente, diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, resplandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicios, y humilla puede al que anda con soberbia. Qué maravilloso es el amor de Dios, mis hermanos. Yo me lleno de alegría cuando leo el relato de Nabucodonosor. Veo la misericordia de que él ve el corazón, no vio las acciones, ve que adentro de él había potencial para ser salvo y potencial para glorificar su propio nombre frente a todas las naciones. El mismo rey que en el capítulo anterior obligaba a que tuvieran temor del Dios de los cielos, ahora daba paz a las naciones y contaba su propio testimonio, su experiencia de vida, para que ellos pudieran entender que Dios tenía bendiciones para darles. Qué maravilloso es el amor de Dios, qué maravillosa es la gracia del cielo, mis queridos hermanos. Estaba ahora cumplido el propósito de Dios de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas, la proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios. Fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. Tenemos el testimonio que Nabucodonosor, cuando se levanten los redimidos y cuando canten y echen sus coronas frente al Rey de la Gloria, Nabucodonosor, un rey orgulloso, un rey que tenía carácter de bestia, estará allá en el cielo, cantando y dando gloria al Cordero. Pero debemos conectarnos, mis hermanos, con otra bestia. Para terminar este capítulo 4, tengo que citar, dice, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos. La historia no termina ahí, porque debemos conectarlo inmediatamente con Daniel, capítulo 5. Sigue la línea genealógica de Nabucodonosor, pero ahora se nos narra la historia de su nieto. La Biblia le llama a su hijo, pero era porque era su descendiente, de su familia, de la casa de Nabucodonosor. Vamos a leer Profetas y Reyes para hacernos una impresión de lo que está sucediendo en Daniel capítulo 5. Dice: la insensatez y debilidad de Belsasar y de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Admitido en su juventud a compartir la autoridad real, Belsasar se glorificaba en su poder y ensalzó su corazón contra los cielos. Muchos habían sido sus oportunidades para la disciplina y para comprender que era su responsabilidad darle obediencia. Sabía que por el decreto divino su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres, y sabía también de su conversión y
pero su nieto, el amor por los placeres y por la glorificación propia, borrasen las lecciones que nunca debiera haber olvidado. Malgastó la oportunidad que se le había ofrecido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente y a costo de invisibles sufrimientos y humillaciones, Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. Debemos entender el contraste entre la historia de Nabucodonosor y la historia de su nieto. Nabucodonosor nunca tuvo oportunidad de conocer el hebreo, y a través de su vida y de las experiencias con Daniel, fue rompiendo los prejuicios y fue teniendo encuentros personales con Dios para finalmente ser convertidos corazón por el Dios de los cielos. Ahora, en cambio, su nieto había conocido la historia, había aceptado a su familia. Probablemente el mismo Nabucodonosor le había contado de su propia boca la historia de su vida. La luz de Dios había brillado en la vida de Belsasar desde que era pequeño, y él tuvo la oportunidad de quedarse frente al Dios de Daniel. Pero dice el testimonio que él fue rechazando lección y lección, hasta que se puso en una situación peligrosa. Ya estaba al borde de colmar la paciencia de Dios, habiendo quedado la razón destronada por la embriaguez. Miren, él ya había llegado hasta el borde, y en un momento de locura, donde se juntan a beber en la corte, Daniel capítulo 5, por una embriaguez desvergonzada y habiendo cobrado ascendiente los impulsos y las pasiones inferiores, el rey mismo dirigía la ruidosa orgía. En el transcurso del festín ordenó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, que había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. El rey quería probar que nada era demasiado sagrado para sus manos. Entonces fueron traídos los vasos de oro y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron el vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. En vez de haber aprendido la lección, en un momento de borrachera, pierde la lucidez y cae el símbolo de que Nabucodonosor había conocido a los de Israel. Saca los vasos de su abuelo, donde estaban guardados, y los empieza a usar con un propósito sacrílego. Había dado el paso, el cielo no iba a perdonar. La transgresión había llegado hasta el colmo, pero él no se daba cuenta de lo que él estaba poniendo sobre su propio cuello. Pocos se imaginaban que Belsasar que un testigo celestial presenciaba el desenfreno idólatra, pero un vigía, aunque no reconocido, miraba la escena de profanación y oía la alegría libre. Pronto el huésped no invitado hizo sentir su presencia. Al llegar el desenfreno a su apogeo, apareció una mano sin sangre y trazó en las paredes del palacio con caracteres que resplandecían como fuego palabras que, aunque desconocían a la vasta muchedumbre, eran un presagio de la condenación del rey y sus huéspedes ahora atormentados por su cruz. Press pound to make another call.
Adelante. Adelante. Estábamos justamente comenzando a leer Daniel capítulo 5, versículo 10. Espero que se haya terminado de leer la cita en ti. Dice Daniel capítulo 5, versículo 10, la reina, por la palabra del rey y de sus príncipes, entró a la sala de banquete. Y habló la reina y dijo, Rey para siempre vive. No te asombren tus pensamientos ni desnude tu semblante. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y los días de tu padre, hablando de Nabucodonosor, se halló en él la luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses, la cual tu padre el rey Nabucodonosor, digo, padre el rey, constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos e divinos. Entra en la escena la hija de Nabucodonosor. Recordaba perfectamente esta hija la historia de su padre, los encuentros que había tenido con Daniel. Y no participó de la borrachera de su hijo. El hijo dispensaba el reino en ese momento, mientras su padre, que la historia lo reconoce como Nabonido, luchaba en otro lugar contra los medos y los persas. La ciudad en ese momento, mientras él hacía fiesta, estaba rodeada de los medos y los persas y no se daban cuenta y estaban buscando la forma de cómo poder entrar. La historia dice que entraron finalmente secando el río Éufrates, desviándolo. El rey del Belsasar no podía conceder a otro más que el tercer puesto, porque él era el segundo debajo de su padre. La Biblia acertadamente dice que cuando entra Daniel, le promete el tercer puesto, porque el segundo puesto era él y el primer puesto era su padre. Era un reinado en conjunto con su padre para poder defender al imperio babilónico de las fuerzas medo-persas. Mientras él estaba en la capital, había dado el paso final para la destrucción de Babilonia con esta fiesta. Daniel, versículos del 8 al 25, vamos a leer, dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor. Aquí empieza Daniel, empieza a leer, pero antes de leer va a dar una explicación, una introducción, va a amonestar a Belsasar y le va a decir por qué llegó esta condenación del cielo. Pongamos atención, dice: Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, y la certeza y la gloria, y la honra, y por la grandeza le dio todos los pueblos, naciones y lenguas. Temblaban y temían de él. A quien quería, mataba, y a quien quería, dejaba con vida. A quien quería, engrandecía, y a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensordeció y su espíritu se endureció con altivez, fue depuesto del trono de su reino, y traspasaron de él la gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Y le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios señorea en el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo, su descendiente, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que en contra del Señor del cielo te has ofrecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tus príncipes, tus esposas y tus concubinas habéis bebido vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro y madera y piedra. Y viven, ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos, no honraste. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Y la escritura que esculpió es Mené, Mené, Tekel, Parsin. Leemos
Profetas y Reyes 3:88. El profeta recordó primero a Belsasar los asuntos que le eran familiares, pero que no le habían enseñado la lección de la humildad, que lo podría haber salvado. Habló del pecado de Nabucodonosor, de su caída y de cómo el Señor había obrado con él, del dominio y la justicia que se le habían concedido, así como el castigo divino que mereció su orgullo y el siguiente reconocimiento que había expresado acerca del poder y la misericordia del Padre. Después, en palabras audaces Daniel y enfáticas, reprendió a Belsasar por su impiedad, hizo resaltar el pecado del rey y le señaló las lecciones que podría haber aprendido, pero que no aprendió. Belsasar no había creído correctamente lo experimentado por su abuelo, ni prestado atención a las advertencias que le daban los acontecimientos tan significativos para él mismo. Se le había concedido la oportunidad de conocer al verdadero Dios y de obedecerle, pero no le había prestado atención y por cosechar las consecuencias de su rebelión. De esta manera, mis queridos hermanos, Dios, por medio de un juicio contra Nabucodonosor, trajo salvación a tu vida y al reino. Nabucodonosor y por consiguiente a toda Babilonia. Las bendiciones que dio Nabucodonosor se expandieron a toda Babilonia. Dependiendo de cómo reaccionaron ambos corazones a la luz del Señor, es un hecho. El siguiente, el poder de Dios hizo la gran diferencia, mientras que con Nabucodonosor se humillaba, Belsasar se fue enalteciendo. La misericordia, mis queridos hermanos, para ambos fue exactamente la misma. Eso nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo fue tan misericordioso con Nabucodonosor y le aguantó tanto? Pero con su nieto pareciera que le aguantó tan poco. Queridos hermanos, la luz que brilló sobre ellos fue exactamente la misma. La diferencia es que Nabucodonosor le brilló la luz cuando él ya era muy adulto, era grande. Pero con Belsasar las lecciones se le fueron dando desde pequeños. Hay una lección importante para los padres y para nuestros hijos, mis queridos hermanos. Debiéramos entender cómo es que Dios juzga a los hombres. Y los juzga, como dice Pablo, de acuerdo a la luz que ha brillado en el camino de ellos. Cuando yo veo esto, mis hermanos, estos dos libros, en estos dos capítulos, a mí me da temor por los jóvenes de nuestro pueblo. Porque quizás nosotros, en los años de nuestras locuras, en la juventud, cuando no le conocimos, hicimos muchas barbaridades, muchas tonteras. Pero luego la luz del Señor brilló en nuestros caminos y nos convertimos, entregamos nuestros corazones a Él. No tuvimos la oportunidad de conocerle cuando éramos pequeños, pero nuestros hijos tienen la oportunidad de conocer al Señor desde pequeños. Por lo tanto, es más fuerte y es más grande lo que se exige para ellos. La historia de Daniel nos debe contar que los reinos y las generaciones paganas, los que no conocen al Señor, van decayendo generación tras generación. Pero lo que espera Dios de nosotros es que generación tras generación vaya aumentando la luz del cielo sobre nosotros, que vayan alcanzando esferas mucho más grandes. Cada generación vaya haciendo reformas más profundas y que su corazón se fortalezca y se reavive mucho más. En Daniel 2 vemos que los metales van bajando y descendiendo, se van corrompiendo, su moral se va destruyendo. Pero lo que Dios espera y está escrito en Apocalipsis y Daniel, las generaciones de los redimidos y los salvos irán creciendo hasta que la luz del alba amanezca y el sol de justicia resplandezca sobre su pueblo. Y eso le llama a los 144.000, los últimos que van a estar en esta tierra, la última generación que va a llegar a ¿quién? A representar
exactamente el carácter de nuestro Señor Jesús. Dios espera que nuestros hijos avancen un paso mucho más de lo que avanzamos nosotros, porque ellos tienen y tendrán mucha más luz. La creación está esperando, mis hermanos, que se formen, que aparezcan hijos del Señor, que puedan representarlo fielmente, para que la historia de este mundo incluya, para que la luz que vino a través de Wagon y Jones, 1868, pueda expandirse y pueda llenar toda la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 18. Dios es grande para salvar. Ha quedado claro en la historia de Nabucodonosor, mis hermanos. ¿Cuánto más no hizo Dios por Nabucodonosor? Él estará en el cielo junto a los redimidos. Pero su nieto, al no escuchar las instrucciones de su abuelo, que el abuelo le contara, el abuelo tiene que haberle hablado, mis hermanos, sobre humildad, sobre dominio propio, sobre adaptación al Dios Altísimo. Por no poner atención a estas lecciones, su nieto perdió la corona de vida y trajo oprobio a sus padres, y finalmente la destrucción de la mayordomía que se le había asignado. ¿Cuál? A él se le había dado un imperio, una nación. Esa era su mayordomía. Nuestros hijos también tienen mayordomía. Nosotros le enseñamos a cuidar cosas. El Señor espera que ellos cumplan sus deberes. Lamentablemente para Belsasar, descendiente de uno que tuvo gran luz, no hubo más gracia para él y se le cerró la puerta de la gracia. Debemos hablar con nuestros hijos que Dios espera grandes cosas de ellos, que no fijen sus ojos en nosotros, sino que fijen sus ojos en Cristo Jesús. Eso no nos quita la responsabilidad de ser ejemplo para ellos, de transmitirle las amonestaciones que Dios nos ha dado a nosotros, a nuestros corazones, y las lecciones que hemos tenido que aprender en nuestra vida con dolor. Pero ellos debieran reconocer esa experiencia, recibir la experiencia de los padres, y así como en un banco, cuando depositamos algo, además de depositar las experiencias de su familia, depositen sus propias experiencias, para que ese banco de celestial les dé intereses y dividendos, para que puedan avanzar mucho más allá. Vamos a resumir las lecciones. Trata con las personas de una manera única y particular. Dios ve el corazón y no descarta a nadie como candidato al cielo. Después de leer el testimonio de Nabucodonosor, no viviéramos en el temor que todos son convidados a las bodas del Cordero. Debemos retener y hacer altares para no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. La conversión de Nabucodonosor hubiera sido mucho más corta y mucho menos sufrida si él hubiera atesorado los momentos que él pasó en comunión con Cristo, cuando él impidió su vida. Hagamos como Abraham. Debemos ser árboles de bendición para otros, a fin de que la paz more en nuestras casas, para que more en nuestra familia, para que more en nuestros hijos, y no al contrario, para que se sequen, o para que nos aprovechemos de otros hermanos, sino para que sean bendecidos. Debemos aceptar todo el método que tiene el cielo para salvarnos. Todo lo que pasa en los caminos de los salvos, en el camino de los cristianos, en los caminos de los que le temen, todos están bajo la mano del Señor. El perfeccionamiento de su carácter. Esta enfermedad para Nabucodonosor fue el infierno. Dios mediante esperemos que ninguno de nosotros tenga que padecer enfermedad para poder humillarse ante el Señor. Debemos ir de acuerdo a la luz que ha brillado en nuestro camino. Es la lección más importante al comparar estos dos capítulos. A nosotros se nos da cuenta de la luz que ha brillado en nuestro camino,
y se nos va a pedir cuenta de las cosas que podemos hacer, no de las que no podemos hacer. Muchas veces estamos preocupados de apostasías, herejías y cosas grandes que no podemos cambiar. Y pasamos con muchas cosas, pero debemos poner valor y preocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación, de hacer las obras que el Señor ha puesto en nuestras manos. Debemos ser embajadores del reino, de estas bestias que el Señor pone en el camino, estas personas que tienen un carácter como de bestia. Debemos ser embajadores del cielo, a fin de que ellos puedan recibir un nuevo corazón, puedan conocer a Dios a través del testimonio de tu vida. Mis queridos hermanos, pongamos esta lección en oración, las lecciones de la familia, de los padres, de los hijos, para que ellos puedan tener el temor de Dios, que quizás a nosotros nos costó años adquirir. Debemos advertirlos del peligro que hay en su vida, porque Dios espera mucho más de ellos. Quisiera terminar este tema con una oración. Donde estén, que puedan cerrar sus ojos y podamos orar. Los que puedan arrodillarse me acompañan. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, que has tenido tanta paciencia con nosotros. Te queremos pedir justamente que no te acuerdes de los pecados y de nuestras rebeliones de nuestra juventud, sino que al contrario puedas ayudarnos a edificar un carácter que pueda hacer luz para nuestras familias, que pueda hacer luz para nuestros hijos, para que ellos puedan ser impresionados para seguir nuestros pasos hacia seguirte a ti. Que podamos decir justamente que estamos crucificados contigo, Señor, para que podamos ser bendiciones para sus vidas, para que ellos puedan crecer. Danos el valor para dar el testimonio de Daniel a nuestros familiares, a nuestros descendientes, para que ellos puedan estar advertidos y puedan aceptarte, Señor. Finalmente, te pido bendiciones y ayuda celestial para todos los que puedan estar enfermos en esta mañana, que puedan tener un dolor, que puedan tener alguna afección. Puede ser que el Señor lo esté permitiendo para que unamos nuestro corazón y podamos volver a los caminos del Señor. Damos gracias esta mañana porque tú juzgas a tu pueblo y ese juicio que haces es para poder salvarnos y redimirnos y sellarnos. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Y recuerden, mis hermanos, esta frase se la he dicho toda la semana. El éxito verdadero es cumplir en tu vida el propósito por el cual Dios te creó. Que el Señor les bendiga. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.